Descubierto. Esta sorprendente verdad es la clave de tus problemas y la solución. TRANSFORMADORA. Miguel observaba la casa familiar. Un monumento al silencio que reflejaba la ausencia de su padre. Un ingeniero que había soñado en grande y jamás había alcanzado su estrella. Con solo 28 años, Miguel parecía llevar el peso de un legado que nunca deseó. El aroma del aceite de motor y el ruido de las herramientas en su taller le recordaban a su padre, pero no había amor en esas rutinas mecánicas. La sombra del hombre que admiraba se convertía en una presión insufrible, una cadena que lo mantenía atrapado en una vida que no le pertenecía. Las noches se deslizaban sin dejar huella, mientras su corazón anhelaba libertad, un viaje hacia su propia identidad, una motocicleta que contara su historia. El dolor lo había visitado un día cualquiera, la noticia de la muerte de su padre había desgarrado sus entrañas. En su búsqueda por respuestas, Miguel se encontró con un viejo diario en la biblioteca polvorienta de la casa. Al abrirlo, su mundo dio un vuelco. Las páginas repletas de pasión y sueños ocultos desnudaban a un hombre que había deseado más. Su padre no solo era un ingeniero, era un artista que se había propuesto diseñar motocicletas que hablasen por sí mismas. La tristeza lo invadió, pero también halló una chispa de esperanza. ¿Qué era el éxito, entonces? ¿Una herencia de expectativas o la creencia de seguir lo que realmente se ama? En el taller, un espacio que comenzó a latir en respuesta a su angustia, Miguel decidió transformar el vacío en arte. Cada tuerca y cada tornillo se convertían en bastones de un nuevo camino. Sin embargo, la voz de su madre lo resonaba en la mente: debes ser como tu padre. La lucha interna era feroz. ¿Debería seguir los pasos de un sueño ajeno o atreverse a forjar el suyo? Esa decisión pesaba como una losa sobre sus hombros, su mente se aceleraba mientras cada idea se convertía en un grito ahogado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Fue entonces cuando apareció Don Carlos, el amigo de su padre. Un ingeniero que vio el brillo de sus sueños a través de las dudas. Le sugirió participar en una exposición de motocicletas personalizadas, un evento que podía ser su renacer o su condena. Miguel nutría una mezcla de anhelo y miedo. La presión no venía solo de su familia, sino de rivales que aguardaban su caída, dispuestos a despojarlo de su fragor creativo. La noche antes de la expo, la angustia lo consumía. Frente al espejo, su reflejo se tornaba aún extraño. ¿Era capaz de llevar el nombre de su padre y al mismo tiempo ser él mismo? La revelación de que su padre no había solo soñado sino había amado su arte le voló la cabeza. Miguel exhaló, sintiendo el nudo en su garganta. El día de la exposición se acercaba, y con él, la respuesta a su dilema. Con el estómago revuelto, se preguntó si fue lo suficiente para enfrentar no solo a su rival, sino a sí mismo. La mirada del mundo lo atrapaba con un futuro incierto que lo acechaba en cada esquina, cada momento un paso más cerca de decidir quién realmente quería ser. El día de la exposición llegó, cargado de incertidumbres y ecos de una vida que Miguel no sabía si quería seguir. Las luces brillaban intensamente en el recinto, y el murmullo del público se mezclaba con un golpeo rítmico en su pecho. Frente a él, su creación se erguía como un símbolo de rebeldía. Esa motocicleta no era solo un objeto, era el reflejo de sus sueños, un manifiesto de su deseo de liberarse de las ataduras heredadas. A medida que se acercaba a la zona de exhibición, el reto se tornaba más formidable. La competencia era feroz y había rostros conocidos entre el público, algunos que veneraban el legado de su padre, otros que veían en él un rival a abatir. Miguel contemplaba al grupo, cada uno con sus miradas críticas, con las expectativas de su madre resonando en sus pensamientos. Se preguntó si la multitud lo juzgaría por su propio esfuerzo o si lo encasillarían en la historia de su padre. La visión de su motocicleta lo ancló a la realidad.
Cada línea y cada curva contaba una historia única, era el eco de horas de trabajo, de noches en vela, de iteraciones y fracasos que forjaron algo auténtico. En ese momento, sintió una conexión visceral con el arte que había creado. No era solo un homenaje a su padre, sino una reivindicación de su propia identidad. Con la adrenalina corriendo en sus venas, Miguel comenzó a interactuar con los asistentes. Muchos formaban fila, ansiosos por escuchar su historia. El intercambio no solo era sobre la motocicleta, era un diálogo sobre aspiraciones, sobre perseguir lo que realmente importa. Por primera vez, sentía como su voz resonaba, y no como un eco de sus temores, sino como un grito de valor. Habló de la inspiración que había encontrado en el diario de su padre, de su deseo de honrar su memoria a través de su propio trabajo. Cada palabra parecía romper las cadenas invisibles que lo mantenían atado. Sin embargo, entre los aplausos y sonrisas, una figura emergió, Ricardo, el competidor más temido. Altivo y seguro, su mirada delataba la desconfianza que sentía ante el ascenso de Miguel. Su discurso era afilado y despectivo, despreciando el enfoque artístico de la motocicleta de Miguel, atacando la fragilidad de su mente. No es solo sobre sueños, Miguel. Es un negocio. Aquí solo se premia la perfección técnica, sentenció, dejando caer el peso de la tradición sobre él. La tensión se cortaba en el aire. Miguel sintió que el mundo se paralizaba. ¿Debería defender su arte y su identidad? La voz interior que había comenzado a florecer se debatía entre el temor y la determinación. Después de todo, el motivo por el que había elegido crear una motocicleta diferente era porque la perfección técnica no era lo único que importaba. La esencia de su proyecto era la pasión, una declaración personal. Mientras las palabras de Ricardo retumbaban en su mente, Miguel enfrentó un dilema. ¿Quería adherirse a lo que otros esperaban de él o se arriesgaría a ser genuino? Su mirada se desvió hacia los rostros en la multitud. Desde niño había anhelado ser visto, no como el hijo del ingeniero, sino como Miguel, el creador. Era un momento crucial, sabía que no solo competía por un trofeo o reconocimiento, sino por su propia libertad. Con esa claridad, decidió que no se dejaría intimidar. Presentaría su motocicleta en su esencia misma. Frente a la multitud, respiró hondo y se preparó para desafiar no solo a Ricardo, sino las expectativas que lo habían seguido toda la vida. Fue allí, en el umbral de lo desconocido, donde Miguel comprendió que la verdad más sorprendente no era solo un argumento, sino el autodominio que lo impulsaba hacia adelante a última hora. Cuando la exposición estaba a punto de cerrarse, Miguel observó nuevamente a su creación, y adrenalina y nervios se fusionaron en un tumulto electrizante. Estaba listo para revelar no solamente su trabajo, sino su verdadero yo. Pero en ese instante crucial, sintió un tirón en su interior. ¿Podría realmente ser lo que estaba destinado a ser? La respuesta podía cambiarlo. La voz de don Carlos a su espalda resonaba: «Es tu momento, Miguel». Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría realmente liberarse de las sombras de su padre y al mismo tiempo honrarlo? Cada nervio crujía, cada pensamiento lo empujaba al borde, pero la decisión era inminente. Era el instante de la verdad que tanto había esperado, el momento que definiría quién era Miguel, más allá de su legado. El silencio se adueñó del ambiente al momento en que Miguel dio un paso adelante. La multitud dejó de murmurar, esperando lo que estaba a punto de suceder. Con sus manos temblorosas, tomó el micrófono, sintiendo el peso de todas las miradas fijas en su figura. Esta era la primera vez que esas miradas no buscaban una copia de su padre, sino a un Miguel auténtico. «Hoy no les voy a hablar de una simple motocicleta», comenzó, su voz resonando de manera firme a pesar de la duda que lo acumulaba por dentro. «Les hablo de lo que significa forjar nuestra propia ruta en un mundo que intenta imponernos su camino». Sentía que cada palabra que pronunciaba desgastaba las cadenas del legado. Mientras hablaba, se dio cuenta de que no solo presentaba su obra, sino que también estaba lidiando con sus propios fantasmas. Las inseguridades que durante tanto tiempo lo habían marcado empezaban a disiparse en la intensidad del momento. Su motocicleta era cada vez más que un objeto físico, se estaba convirtiendo en una extensión de su voz y de su lucha. Sin embargo, no podía ignorar la presencia de Ricardo en la esquina de su visión. Su expresión despectiva irradiaba desafío.
Era como un peso adicional que caía sobre sus hombros. Mille excusas pasaban por su cabeza, resistiéndose a la autenticidad que tanto había buscado. Pero el impulso de ser él mismo, de compartir su verdad, lo mantenía anclado en la resolución. No se permitiría perder su esencia por el temor a la desaprobación. Miguel continuó hablando sobre su proceso creativo, lo engorroso y la frustración, pero también la alegría de superar los obstáculos. Cada boceto, cada fallo, cada éxito lo había llevado a ese instante. Se dio cuenta de que había estado en un constante viaje de autodescubrimiento. No se trata de alcanzar la perfección técnica, afirmó, sino de encontrar tu propia voz, de dejar tu huella. Las murallas que había construido a su alrededor comenzaron a desmoronarse. Al final de su discurso, sintió una liberación que nunca había experimentado. Recibió aplausos que resonaban como un eco de su nuevo yo, y sintió que el apoyo de la multitud lo envolvía en un cálido abrazo. Entre la multitud, pudo ver a su madre, su expresión mezcla de orgullo y sorpresa. Esa mirada lo ancló a la verdad de que ella no quería un hijo que siguiera los pasos de su padre, sino uno que encontraría su camino. Fue una revelación. En ese instante, Miguel comprendió que su viaje no era solo su propia liberación, sino también la oportunidad de liberar a otros de las expectativas que pesaban sobre ellos. Mientras se bajaba del podio, sintió una mezcla de emociones, alegría, miedo y un renovado sentido de propósito. Sin embargo, la figura de Ricardo continuaba acechando, su mirada desafiada. Miguel supo que, aunque había avanzado, la batalla aún no había terminado. Tenía que seguir defendiendo lo que había construido, lo que había descubierto. Pero había una chispa en su interior, una determinación renovada a medida que la exposición llegaba a su fin. Una conversación en el fondo de su mente empezaba a formarse. No solo debía enfrentar a Ricardo, sino también a su propia incertidumbre sobre el futuro. Una llamada, un mensaje, un cambio inminente. Todo lo que había vivido había sido un preámbulo a algo más grande que él. El momento de la verdad era solo el comienzo. Sabía que debía enfrentarse a la adversidad, a los desafíos profesionales que se avecinaban. La identidad de Miguel debía ser moldeada por sus propias experiencias, pero no podía eludir el hecho de que cada acción lo llevaría a un nuevo nivel de autodescubrimiento. Una decisión se cocía en el aire. ¿Cómo seguiría adelante? Frente a la incertidumbre, el deseo de emprender un nuevo camino se solidificaba. Pero, antes de que pudiera pensar más en esto, sonó su teléfono. Un nombre en la pantalla hizo que su corazón se acelerara. Era un contacto del pasado con una propuesta tentadora. Miguel sabía que ese momento podría cambiarlo todo, aunque aún no comprendía. ¿Cómo? Miguel miró el nombre en la pantalla con incertidumbre. Su corazón latía con fuerza, recordaba aquel momento en el que la llamada había cambiado su vida, pero ahora, la sensación era diferente. Esta vez, no era solo una cuestión de ambición, era un dilema que abarcaba su éxito personal y profesional. Consideró por un instante qué significaba responder. Era un llamado de un viejo amigo, Javier, quien había tomado un camino diferente en la vida, uno que siempre había seducido a Miguel, el diseño de motocicletas personalizadas a gran escala. Aquella empresa que tanto había admirado desde la distancia. Javier quería que Miguel se uniera a su equipo. La oferta era tentadora, pero también lo era la sombra de su padre y el legado que pesaba sobre él. Un torrente de emociones lo invadió. Por un lado, la seguridad de una colaboración ya establecida, por el otro, la autonomía que había ido construyendo con su propia marca. Miguel reflexionó sobre el sentido de pertenencia que podría encontrar en ese entorno, pero también en la idea de perder la esencia que acababa de descubrir. Caminó por el espacio vacío, una mezcla de entusiasmo y temor comenzaba a danzar en su mente, mientras los ecos del aplauso aún retumbaban en sus oídos. La decisión no se trataba solo de unirse a algo más grande, sino de defender lo que había logrado. ¿Qué mensaje enviaría a los demás al aceptar una oferta que parecía tan cómoda pero tan lejos de su verdadero yo? Decidido a no dejar que la inercia lo arrastrara, se sentó en un rincón apartado, donde podría pensar sin ser interrumpido. Tomó una respiración profunda, despejando su mente de las visiones de Ricardo y su silueta amenazante. Esta conversación necesitaba ser clara y productiva.
Miguel recordó lo que había dicho durante su discurso: no se trata de alcanzar la perfección técnica, sino de encontrar tu propia voz. Los mismos valores que lo habían impulsado deberíamos presentar este dilema de manera diferente. Mientras reflexionaba, recordó el impacto que su exposición había tenido en algunas personas de su entorno. Al hablar de su proceso creativo, no solo había compartido su historia, sino que había inspirado a otros a buscar su autenticidad. Miguel sintió que, en ese momento, lo que más necesitaba no era una respuesta inmediata, sino espacio para comprender cómo encajaba esa nueva oferta con su visión personal. Durante los siguientes minutos, se abrió una conversación interna de autodescubrimiento. Las inquietudes sobre lo que otros pensarían se desvanecieron, lo que estaba en juego era su futuro. La propuesta de Javier simbolizaba el camino fácil, uno que podría ofrecerle estabilidad, pero también podía llevarlo a una trayectoria que no estaba alineada con su pasión ni con su propio trabajo. Finalmente, decidió que debía hablar con Javier. No quería rechazar la posibilidad sin considerar todas las opciones, pero tampoco quería comprometer su visión. Con el teléfono aún en su mano, su mente empezó a delinear una estrategia a seguir. La conversación tendría que ser directa y honesta. Quería entender hasta dónde podía llegar su independencia sin cerrar las puertas a nuevas oportunidades. Mientras se preparaba para marcar, una sensación de nerviosismo se apoderó de él, pero esta vez era una nerviosidad positiva. Miguel comprendió que esta decisión no sería solo la redefinición de su carrera, sino una reafirmación de quién era. Lo más emocionante era que, independientemente del resultado, se había comprometido a tomar las riendas de su vida. Con un clic, el número comenzó a marcar. En su mente, una verdad primordial se cristalizó: era la autenticidad lo que lo haría avanzar. Y mientras esperaba que Javier respondiera, Miguel sintió que cada latido de su corazón lo acercaba más a su verdadero camino. La vida estaba a punto de girar en una nueva dirección, y estaba preparado para asumir lo que viniese. La llamada se conectó. «Hola, Javier. Necesitamos hablar», comenzó con determinación. La conversación que seguía podría ser la clave para abrir nuevas puertas, o quizás la oportunidad de reafirmar el rumbo que estaba construyendo. Sin embargo, a medida que avanzaba en la charla, el eco de Ricardo seguía resonando en su mente. La lucha estaba lejos de terminar. ¿Podría realmente superar las expectativas de otros y definir su camino, o se perdería de nuevo en el camino preestablecido? La voz de Javier reverberaba en la mente de Miguel, llena de pasión y entusiasmo por el nuevo proyecto. A medida que la conversación avanzaba, un matiz de preocupación se hacía evidente en la inflexión de su amigo. Javier hablaba de planes ambiciosos y de cómo la unión podría darles fuerza para conquistar el mercado, pero Miguel prestaba más atención a la perciencia más íntima de la conversación. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes realmente haciendo esto? ¿No quieres perderte en el proceso?, preguntó Miguel, sus palabras cuidadosamente seleccionadas, cargadas de su propia experiencia. La mirada reflexiva de Javier ante aquel cuestionamiento hacía eco en su propio dilema interno. La respuesta de su amigo fue rápida, casi automática: «Miguel, este es el camino. Trabajar juntos nos llevará lejos y consolidará el legado que buscamos». Pero esas palabras solo alimentaron la angustia que Miguel sentía. La visión de Javier era su sueño, pero el sueño de un tercero no necesariamente encajaba con el de él. En su interior, una disyuntiva profunda surgió, como una sombra que se fortalecía. Había aprendido a buscar su voz, un viaje que no prometía ser fácil. Después de despedirse, sintió la presión presente de la decisión. Tenía que mirar más allá de la oferta brillante, al futuro que deseaba construir. Tomó lápiz y papel y comenzó a anotar sus pensamientos. Reflexionó sobre lo que realmente significaba el éxito para él. ¿Era unirse a Javier y consolidar lo que había en mente como un proyecto más grande, o continuar su camino solitario como un artista auténtico? Durante días, se sumergió en su rutina de trabajo, pero la distancia no lograba apaciguar sus inquietudes. Cada trazo en el papel, cada curva que esbozaba en sus diseños, lo acercaba más a una epifanía. Miguel se dio cuenta de que, aunque su trabajo era valioso, su voz singular estaba en riesgo de ser ahogada. La autenticidad no es solo un concepto estético, era un compromiso con su esencia.
En medio de ese torbellino emocional, decidió explorar esa parte de sí mismo que lo había llevado hasta allí. Se reunió con colaboradores y amigos, personas que lo conocían profundo. Habló abiertamente de sus dudas, sus temores y sus anhelos, como un catarsis que se manifestaba en cada conversación. La retroalimentación fue asombrosamente liberadora. Cada opinión y cada experiencia compartida comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas. Fue entonces cuando una revelación emergió. Estaba mejor posicionado de lo que alguna vez pensó. Su independencia había comenzado a atraer la atención de otros entusiastas del diseño a quienes admiraba. Las conexiones comenzaron a expandirse a través de redes sociales y pequeñas exposiciones. Había construido una comunidad, aunque fuera en etapas, y a medida que la conversación sobre su identidad tomaba forma, sentía que ya no estaba buscando un camino preestablecido. Miguel se despertaba cada mañana con un enfoque renovado. Sus diseños no solo eran motocicletas, eran manifestaciones de su búsqueda de autenticidad. Se había convertido en un narrador con su propio estilo, pero nunca había abandonado la posibilidad de colaborar. La propuesta de Javier permanecía latente, no como una amenaza, sino ante su propia capacidad de definir los términos de esta colaboración con una nueva determinación. Miguel se dispuso a preparar una presentación para Javier. Quería establecer las bases de un posible acuerdo, subrayando su propia visión y cómo podría integrarse sin perder su voz. La conversación que venía requería valentía y franqueza, y esas características habían sido el motor de su desarrollo personal. Miguel se sintió a gusto al salir a la gente que lo rodeaba, claro en sus intenciones. Sin embargo, el eco de los viejos temores de su padre, así como la sombra de Ricardo, lo seguían desafiando. Es hora de enfrentar a Javier y poner a prueba mis límites, se dijo con determinación, consciente de que cada paso lo preparaba para una batalla más grande. Estaba listo para forjar su destino en una dirección que abrazara la autenticidad frente a las expectativas ajenas. Aunque el futuro permanecía incierto, un destello de confianza lo guiaba. Mientras Miguel revisaba sus notas, un mensaje inesperado apareció en su pantalla. Era de Ricardo. «Necesitamos hablar», Miguel decía. La tensión en su pecho se intensificó. Había llegado el momento de enfrentar no solo a Javier, sino a los fantasmas del pasado. ¿Podría defender su autenticidad tras esta nueva confrontación? La notificación del mensaje brillaba en la pantalla como un faro, pero la inquietud que generaba dentro de Miguel lo hacía dudar. De inmediato, su mente recorría los territorios de la traición y el arrepentimiento. Ricardo no era solo un viejo amigo, también era un recordatorio de una etapa en la que su voz parecía no resonar. Aquella incertidumbre le planteaba un dilema interno. ¿Podía permitirse volver a abrir una herida que había tratado de sanar? Consciente de que no podía evadir su pasado, Miguel comenzó a planificar cómo abordaría la situación. Su mente se aferró a la idea de que cualquier conversación con Ricardo debía estar fundamentada en sus nuevos valores de autenticidad y crecimiento personal. Sin embargo, la sombra de la manipulación que había experimentado lo hacía dudar. Si he sido capaz de comunicar mi visión a Javier, también puedo hacerlo con Ricardo, se recordó. Este pensamiento le dio un pequeño empujón de confianza. Había aprendido a priorizar su voz, a sacar provecho de sus experiencias anteriores, incluso aquellas desagradables. La búsqueda de su autenticidad había comenzado a cultivar un fuerte sentido de autoafirmación. Al día siguiente, se encontró con Ricardo en un café. La atmósfera era densa, cargada de una tensión que parecía palpable. Miguel respiró hondo antes de entrar. La conversación inició como un vaivén de pequeños comentarios banales, pero pronto se tornó más seria. Ricardo, con un tono casi súplico, mencionó que estaba lidiando con una crisis en su propio proyecto. La revelación de su imperfección lo sorprendió. Por un momento, Miguel vio a un viejo amigo roto, similar a como él había estado alguna vez. «Necesito tu ayuda», confesó Ricardo, evitando la mirada de Miguel. «He visto tus diseños. Has crecido tanto y me gustaría que fusionáramos nuestras ideas. Pero esta vez, quiero que todo esté equilibrado. Estoy cansado de las malas decisiones». Las palabras resonaron en la mente de Miguel, pero la historia detrás de ellas no se borraba.
Su intuición le decía que aquella era la misma persona que lo había dejado en un aprieto una vez. Sin embargo, Miguel recordaba su compromiso con la autenticidad, así que optó por no rechazarlo de inmediato. En cambio, decidió hablarle de sus ideas y de cómo había transformado su propio enfoque. Cada palabra que salía de su boca era un acto de reafirmación. Miguel le describió cómo había buscado construir una voz auténtica y cómo había comenzado a conectar con otras personas en el ámbito del diseño. Ricardo escuchaba atentamente, pero la incomodidad seguía colándose en la conversación. Tras unos minutos, Miguel tomó una decisión audaz. «No espero construir nada basado en viejos errores y sombras», dijo con firmeza. «Si decidimos colaborar, necesitamos establecer límites claros. Voy a ser sincero acerca de mis expectativas». La tensión en la mesa cambió, no era más un intercambio de poder, sino un paso hacia el respeto mutuo. Algo en la mirada de Ricardo le hizo sentir que tal vez había espacio para la opción de la colaboración en un marco nuevo. El diálogo se volvió más fluido, generando una dinámica inesperada, pero Miguel sabía que todo continuaba en un delicado equilibrio. La conversación concluyó sin un atisbo de resolución definitiva, ambos quedaron con sentimientos encontrados, pero un paso había sido dado. Mientras caminaba de regreso a su estudio, Miguel se sintió libre y, al mismo tiempo, inquieto. Había enfrentado un temor, una confrontación de su pasado. Sin embargo, la mezcla de esperanza y duda le indicaban que su viaje apenas comenzaba. De regreso en su estudio, se sentó frente a su mesa de trabajo y miró una de sus motocicletas en proceso. Era un proyecto que, de alguna manera, reflejaba su propia lucha interna. Un balance entre piezas que funcionaban de manera individual y el deseo de integrarlas en algo cohesivo. La metáfora resonaba profundamente en él esa noche, cuando el silencio rodeaba su espacio, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. Era de Javier. «Estoy listo para nuestra charla. Vamos a definir cosas». La determinación le dio un vuelco al estómago. Todo lo que había estado construyendo se enfrentaba a otro cruce decisivo. ¿Podría Miguel mantener su autenticidad en una colaboración sin perderse de nuevo? Esa incertidumbre era un preludio a la confrontación que se aproximaba, un recordatorio de que el verdadero crecimiento a menudo requería enfrentarse a lo que había sido. Miguel se despertó esa mañana con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Javier había aceptado reunirse y el peso de su propia evolución se hacía cada vez más palpable. Se miró en el espejo, buscando en su reflejo no solo la imagen del diseñador, sino la de un hombre que había reconfigurado su vida. Sin embargo, el eco de sus dudas pasadas lo mantenía alerta. Esta vez, lo que estaba en juego no era solo su trabajo, sino su esencia misma, la autenticidad que tanto había luchado por preservar mientras se preparaba. Miguel repasó mentalmente los puntos que quería comunicar. Se sentía como un guerrero que se iba a enfrentar a un antiguo rival, pero esta vez armado con las lecciones aprendidas de sus batallas anteriores. La autenticidad, la claridad de propósito y establecer límites serían sus armas. Durante años, había dejado que otros definieran su camino, pero ahora era su turno de trazar la línea. La reunión tuvo lugar en un espacio minimalista, lleno de luz natural que reforzaba la idea de claridad y transparencia. Javier llegó puntual, un detalle que Miguel interpretó como una señal de madurez y, quizás, un reconocimiento inconsciente de su propio proceso de crecimiento. Sin embargo, la tensión era evidente en el ambiente. Ambos sabían que estaban al borde de una conversación que podría cambiar la trayectoria de sus carreras. «Hola, Miguel», comenzó Javier. Su tono era serio, pero había un indicio de respeto que antes no había estado presente. «He estado reflexionando sobre lo que hemos hecho y necesitamos una nueva dirección». «Estoy de acuerdo. Lo primero que quiero dejar claro es que mi enfoque ha cambiado. No puedo seguir trabajando si las expectativas no están bien definidas y equilibradas», respondió Miguel, sintiendo que cada palabra era un paso para dibujar un nuevo mapa en su vida. Javier asintió, aunque su expresión reflejaba un ligero desconcierto. «Entiendo. ¿Qué tienes en mente?». Esa pregunta se sentó en el aire como un desafío abierto. «Quiero que trabajemos juntos, pero en base a la transparencia. Necesito que comprendas mi visión no como una idea pasajera, sino como una filosofía.
He estado practicando la autenticidad en cada proyecto y no puedo volver atrás. ¿Qué significa eso para ti? La decisión de Miguel de condicionar su participación a la aceptación de su nuevo enfoque era un riesgo calculado. Javier parecía tomar aire, como si luchara contra un torrente de pensamientos opuestos. Es un asunto serio para mí, Miguel, pero creo que podríamos hacer algo grande juntos si ambos estamos en la misma página. La conversación continuó, fluyendo en direcciones nuevas y emocionantes. Javier compartió sus ideas sobre el diseño, y Miguel descubrió que a pesar de sus diferencias, había una chispa de potencial en la colaboración. Sin embargo, momentos de tensión surgieron cuando algunas viejas dinámicas intentaron resurgir. Sabes que en el pasado me he dejado llevar por las opiniones de otros. A veces, eso me ha traído problemas, dijo Javier, y la sinceridad en sus palabras tocó una parte importante de Miguel. Quiero ser diferente esta vez. Eso es lo que espero de ti, Miguel le respondió con determinación. Pero su mente continuaba en constante evaluación. ¿Podría realmente confiar en Javier para que este nuevo camino fuera sostenible? Cada frase intercambiada se sentía como un movimiento en un complicado juego de ajedrez, donde las decisiones debían ser calculadas con precisión. Con el tiempo, se dieron cuenta de que no solo estaban discutiendo un proyecto, sino que también estaban reajustando su relación como individuos que se conocían de una vida anterior. La sesión concluyó con una sensación de posibilidad flotando en el aire. Miguel salió con la cabeza alta, pero sabía que aún había mucho que lidiar. Su autenticidad no solo era un concepto, era una meta continua que requeriría vigilancia constante ante cualquier impulso hacia lo conocido y oscuro que había dejado atrás mientras caminaba de regreso a su estudio. Una mezcla de confianza y nerviosismo crecía dentro de él. ¿Había dado el siguiente paso hacia una nueva era o estaba construyendo sobre un terreno inestable?, se preguntó, sintiendo que el juego de la vida estaba a punto de ofrecerle nuevas piezas para mover. Había un horizonte de incertidumbres, pero también la promesa de un futuro construido en la base de lo aprendido. Sin embargo, antes de llegar, un texto inesperado apareció en su pantalla. Su corazón se detuvo un segundo al ver el remitente. Era Ricardo. Necesitamos hablar. Hay algo esencial que no te he contado. La inquietud de lo que podía significar esa conversación lo tomó por sorpresa. Estaba claro que su viaje hacia la autenticidad tenía más sorpresas por delante. Miguel apretó su teléfono en la mano mientras leía el mensaje de Ricardo una y otra vez. La tensión en su pecho creció como una presión exponencial. A raíz de su reciente encuentro con Javier, había comenzado a sentir una renovada sensación de control sobre su vida, pero el repentino mensaje de su antiguo colega introducía un elemento inesperado de incertidumbre. Se detuvo en una esquina, el ruido de la ciudad resonando a su alrededor, pero todo parecía distante. La promesa de algo esencial lo mantenía en vilo. ¿Qué podría decirle Ricardo que realmente cambiaría su perspectiva? Habían trabajado juntos en el pasado, y aunque la relación era complicada, siempre había existido una chispa de creatividad que hacía florecer sus proyectos. Sin embargo, su comunicación había empeorado con el tiempo, especialmente después de la última crisis que había sacudido sus vidas. Miguel se preguntaba si esa crisis era el motivo por el cual Ricardo se sentía obligado a comunicarse ahora. Finalmente, decidió que no podía dejar esa inquietud apoderarse de su día. Se dirigió a su estudio con pasos decididos, mientras su mente repasaba los pasos hacia adelante. Antes, habría dejado que la ansiedad lo consumiera. Pero había aprendido a ver esas emociones como una señal, un indicador de que debía actuar. Al llegar, encendió la computadora y abrió un nuevo documento en blanco, un espacio donde se refugiaba para dar forma a sus ideas. Pero en lugar de centrar su atención en un nuevo proyecto, lo único que hacía era contemplar la pantalla, su mente vagando entre sus experiencias recientes. La reunión con Javier había estado llena de potencial, sí, pero también lo había forzado a confrontar viejos demonios. Y ahora, con la amenaza de un secreto por descubrir, su mente estaba dividida. ¿Qué tan lejos he llegado realmente?, se cuestionó, mientras su reflexión se tornaba introspectiva. ¿Había priorizado la autenticidad, o al menos eso pensaba?
Pero lo que no había considerado era que la autenticidad también significaba recibir verdades que pueden doler, que pueden desafiar hasta lo más íntimo de su ser. Esta noción lo llevó a buscar un equilibrio interno. La autenticidad no significaba estar a salvo, significaba estar dispuesto a escuchar, a recibir cualquier noticia, incluso si era difícil de procesar. Miguel tomó el teléfono, sintiendo la calidez del metal contra su piel, y comenzó a redactar una respuesta a Ricardo. Su mente zumbaba con un compromiso renovado, no se dejaría intimidar por lo que viniera. Pero al instante, una leve vacilación lo detuvo. La vulnerabilidad de abrirse a un potencial dolor lo llenaba de dudas. ¿Era el momento adecuado para recibir lo que sea que Ricardo tenía que ofrecer? ¿O le daría un giro inesperado a su propia narrativa de autenticidad? Finalmente, optó por un enfoque directo. Hablemos. Estoy en mi estudio, escribió, sintiendo que la decisión de enfrentar a su pasado era el paso más audaz que podía dar para seguir adelante. Mientras esperó, Miguel se dedicó a organizar algunos bocetos olvidados que había acumulado a lo largo de los años. Cada trazo representaba una parte de su viaje, un hilo en su historia personal que, aunque desordenado, comenzaba a tener sentido. Pero su mente estaba aún en sintonía con la incertidumbre que se avecinaba. El sonido del mensaje entrante quebró momentáneamente su ensimismamiento. Era Ricardo. Estoy en camino. Te veré en unos minutos. El corazón de Miguel latió con fuerza. Con cada segundo que pasaba, crecían tanto su expectativa como su preparación interior. Podía sentir que este encuentro significaría mucho más que una simple charla entre viejos amigos. Era la oportunidad de descubrir nuevas verdades sobre sí mismo y su entorno, una revelación que lo llevaría a un nivel de crecimiento que nunca había anticipado. La llegada de Ricardo, con sus secretos y verdades ocultas, podría ser el punto de inflexión que Miguel necesitaba. Estaba a punto de conocer el nivel real de su autenticidad y lo que eso significaba en su relación con Javier, su carrera y, más esencialmente, con él mismo. La presión de la verdad se cumplía como un reloj de arena, y Miguel no podía evitar sino preguntarse, ¿sería esta revelación el empujón que necesitaba para transformar su mundo o una carga más en su camino hacia la autenticidad? Y así, mientras los pasos de Ricardo resonaban en el pasillo, Miguel se preparó para enfrentarse a su propia historia. La autenticidad podía ser un campo de batalla, pero estaba listo para luchar. La puerta se abrió lentamente, y Ricardo apareció, con un semblante que combinaba nerviosismo y determinación. Miguel sintió cómo la tensión en la sala se palpaba en el aire, como si estuvieran a punto de desatar algo poderoso. Ricardo avanzó unos pasos y se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Miguel lo estudió minuciosamente. Cada línea en su rostro, cada gesto nervioso, se sentía cargado de historias no contadas. Gracias por recibirnos, comenzó Ricardo, su voz temblorosa, como un eco del pasado. Miguel asintió. La formalidad parecía un intento vano ante la complejidad de su historia compartida. Se sentaron en tornos opuestos de una pequeña mesa, sus miradas cruzándose, como si intentaran leer entre líneas la historia de su relación. Quería hablar contigo porque hay algo que he estado guardando, dijo Ricardo al mirar a Miguel directamente a los ojos. No solo es sobre nuestro trabajo, sino también sobre las decisiones que tomamos. La mención de decisiones invitó a Miguel a reflexionar sobre su propio viaje. ¿Qué lecciones había hecho que lo llevaron hasta este punto? ¿Qué lecciones no había aprendido y que ahora podían desvelarse? Miguel sintió cómo la ansiedad se transformaba en una curiosidad ansiosa. Estaba en medio de un momento que podría definir su futuro, y en este contexto, la autenticidad de su respuesta se tornaba crucial. Estaba aquí para oír, para aceptar lo que su antiguo colega tenía que decir, pero, al mismo tiempo, esa disposición le generaba un ligero miedo. Lo que quiero compartir puede cambiar las cosas entre nosotros, continuó Ricardo. Cuando trabajamos juntos, había presiones que no discutimos, y la manera en que perdimos el rumbo fue mucho más compleja de lo que ambos creíamos. Miguel sintió que una barrera se estaba rompiendo. Las palabras de Ricardo eran como piezas de rompecabezas que, al unirse, revelaban un paisaje desconocido. Mientras su amigo compartía historias de los momentos críticos que los alejaron, Miguel se enfrentaba a un dilema interno.
tomar responsabilidad por su parte o dejar que la culpa cayera exclusivamente sobre los otros. Cada relato despertaba recuerdos, instantes donde había permitido que el miedo a la confrontación destruyera lo que tenían en común. ¿Estuve ciego a mi propio papel en esto?, se preguntó. Esa duda lo hizo sentir como si estuviera balanceándose en un precipicio, a punto de caer o encontrar el equilibrio. El diálogo se hundió en las profundidades de su historia profesional, como un río que revela sus secretos más oscuros. Cada declaración sacudía a Miguel, empujándolo a cuestionar lo que creía saber sobre su vida y su carrera. Las revelaciones de Ricardo eran poderosas, hablaban de luchas internas, de tentaciones y decisiones que lo habían moldeado. Y en medio de esa imposición de responsabilidad, algo cambió en el interior de Miguel. Las palabras resonaban en su mente: autenticidad, verdad, desafío. ¿Qué significaba realmente ser auténtico si no podía aceptar las lecciones de sus fracasos pasados? Fue un momento de clarificación. Miguel comprendió que su crecimiento personal dependía de aceptar la imperfección, tanto en sí mismo como en Ricardo. Lo que no sabía de mí mismo, murmuró Miguel en voz alta, antes de quedar en silencio. Su voz se desdibujó en la fragilidad de esa declaración. Era un reconocimiento no solo de sus limitaciones, sino de la valentía que requería abandonar la idealización y aceptar la realidad. Sin embargo, cuando comenzó a procesar toda esa nueva información, un pensamiento perturbador le cruzó por la mente. ¿Y si el camino hacia la verdad también revelaba secretos sobre Javier, sobre su relación que podía derrumbarlo todo? Miguel no podía evitar sentir que había muchas más piedras que debían ser levantadas antes de poder construir un camino sólido hacia adelante. Entonces, cuando el silencio se instaló entre ellos, tras la tormenta de emociones, Miguel supo que este momento no solo era una reconciliación con Ricardo, sino un replanteamiento profundo de su propio futuro. La pregunta persistía: ¿podría afrontar lo que se avecinaba, o la verdad lo convertiría en un hombre diferente? Uno que no había considerado ser. La llegada de este encuentro había despertado en él un impulso renovado, pero también una preocupación inquietante. Con esta conversación, el horizonte de su vida se expandía, pero con cada nuevo paso, las sombras de su pasado lo acechaban. La búsqueda de la autenticidad nunca había sido tan desafiante. Con el peso de las revelaciones aún palpitando en su mente, Miguel se preparó para asumir lo que venía, sabiendo que las verdades que compartían también podrían desvelar una nueva dimensión de su propio viaje. Al final, la responsabilidad no solo recaía en Ricardo, sino también en él mismo para navegar por estas aguas turbulentas. Y así, en este contexto cargado de promesas y secretos, Miguel sintió que, de alguna manera, la verdadera lucha apenas comenzaba. El encuentro con Ricardo fue un punto de inflexión en la vida de Miguel. Ambos sintieron la carga del pasado, pero la sinceridad empezó a florecer en la conversación. Mientras compartían sus historias, Miguel comprendió que debía aceptar no solo sus propios errores, sino también entender las debilidades de su antiguo compañero. La autenticidad que tanto había luchado por forjar no solo requería ser honesto consigo mismo, sino también crear un espacio seguro para la vulnerabilidad ajena. Lo que me compartiste hoy me hace dar cuenta de que no soy el único que ha cargado con pesadas expectativas, afirmó Miguel, su voz resonando con firmeza y asertividad. No solo se trata de mí y lo que quiero, sino de cómo mis decisiones y errores impactaron en la vida de los demás. Con esas palabras, Miguel estaba liberándose de la responsabilidad que había acumulado y, a su vez, abriendo un nuevo camino hacia la reconciliación. Ricardo asintió, y los ojos de Miguel atraparon un destello de entendimiento en su mirada. Es un viaje difícil, pero creo que ambos tenemos la oportunidad de redefinir no solo nuestra relación, sino también nuestro enfoque hacia el diseño, hacia un nuevo futuro, respondió Ricardo, finalmente dejando caer la guardia. Miguel sintió que el aire se volvía más ligero. Había logrado ver a su antiguo colega no como un rival, sino como un compañero en búsqueda de autenticidad. Al concluir el encuentro, Miguel se sintió liberado. Había enfrentado parte de su historia y encontrado espacio para la esperanza. Cada palabra intercambiada entre ellos era un ladrillo en la construcción de un puente que lo conectaría no solo con Ricardo, sino con su propia identidad renovada, libre de las cadenas del legado que alguna vez consideró una losa insuperable. La vida comenzaba a adquirirse nuevos matices, colores, formas y posibilidades que antes no había imaginado.
En su fuerza renovada, Miguel decidió que era el momento de hablar con Javier. Quería que la conversación no girara en torno a una alianza superficial, sino en el desarrollo de un proyecto que celebrara la autenticidad de ambos. Preparó su presentación, consciente de que cada línea y cada diseño que había creado reflejaba el esfuerzo de los últimos meses, de su propio viaje emocional y creativo. Al día siguiente, en una sala iluminada por la luz natural, se encontró con Javier. Había una energía palpable en el aire. Miguel se sentó frente a su amigo, con una mezcla de nerviosismo y determinación. Javier comenzó: he pensado mucho sobre lo que realmente queremos construir juntos. Quiero que hagamos algo que combine nuestras visiones, pero que siempre se fundamente en la autenticidad, en ser fieles a lo que somos. Javier escuchó atentamente, y en lo profundo de su ser, sintió que Miguel había cambiado. Me gusta lo que estás diciendo, contestó, y quiero trabajar en esto donde su esencia importe más que cualquier otra cosa. Tal vez un enfoque menos comercial y más artístico, algo que represente quienes somos realmente. La conexión se hizo evidente, y Miguel entendió que había comenzado a construir un nuevo camino, uno basado en la colaboración y la creatividad auténtica. Lo que comenzó como un simple proyecto de diseño prometía convertirse en una forma de expresión artística genuina. Miguel sintió que cada conversación y cada diseño estaban alineados con su propósito renovado. La ansiedad de perder su voz, que lo había atormentado, se disipó ante la certeza de que estaba en el camino correcto. Mientras el proyecto comenzaba a tomar forma, Miguel supo que el viaje nunca se detendría. Era solo el comienzo de una década, un espacio donde las expectativas se entrelazaban con la creatividad. En el horizonte, la figura de Ricardo se convirtió en un recordatorio de que la autenticidad no se trataba solo de una lucha interna, sino de las relaciones que cultivamos y de cómo el trabajo en equipo puede llevarnos hacia nuevas alturas. Finalmente, Miguel encontró su lugar en el mundo. Se sentía realizado y seguro de su elección. El legado de su padre se había transformado en su propio legado. No era una cadena que lo ataba, sino el impulso hacia su verdadera pasión. Miguel había llegado a comprender que lo que había deseado durante tanto tiempo no era consuelo en el reconocimiento, sino la verdadera expresión de su ser, y así, con confianza y una visión renovada, Miguel abrazó su futuro. Se sintió listo para enfrentar no solo a la competencia, sino también para superar cualquier expectativa ajena. Con cada diseño artesanal que emergía de su taller, Miguel contaba su conflicto, su lucha y su redefinición. Su voz sonaba clara y fuerte: era un artista, un creador, un hijo que había encontrado su camino más allá de la sombra de su padre. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de transformación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que inspirarán sus propios viajes. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estas historias continúen llegando a quienes las necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque sus voces son esenciales. Y por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que puedan beneficiarse de este mensaje poderoso. Este es el momento de mostrar su apoyo.